por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bienvenidos a todas y a todos a este programa semanal de Crisol. Nos están viendo o escuchando por nuestro canal de YouTube, buscándonos por Crisol, hagan clic en la campanita, así se estarán sumando a nuestra comunidad y enterándose cuando salen nuestros programas. También nos escuchan por frecuencia 808 de Salinas, que dicho sea de paso nos pueden ver los viernes a las 23 horas por la frecuencia 808 y los domingos a las 10 horas. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, también los viernes a las 15 y 23 horas y los domingos a las 15 horas. Por el portal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, apu.ui, por la red la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Bueno, en la técnica, Ezequiel Reboiras, Rodi y José Olivera, Henry Durán, Agustín Bérgolo y Jorge Daniel Díaz. Hoy en la conducción, quien les habla, Alfredo Rivera. Un saludo a Fernanda Cabrera, que está con una pequeña licencia, pero ya volverá. Y para comunicarse con nosotros por mensajes de WhatsApp al 091-028-578 y quienes nos quieran escribir un correo electrónico crisol2003@gmail.com. Repito el número para mandar mensajes de WhatsApp, 091-028-578. Nuestra página crisolblogspot.com, donde, en fin, están las editoriales de Crisol, que se llaman Opinando, pero además, en fin, van a tener otra variedad de información. Nuestra sede social, como muchos saben, está en Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, a pasitos de 18 de julio. También es interesante que los afiliados, esto lo recordamos en todos los programas, los afiliados de Crisol tienen algunos beneficios, unos cuantos diría yo, pero además quienes son socios tienen muchos beneficios porque tenemos convenios con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para obtener más información, comunicarse con Tito López al 240-84 465 o al celular 099-408-655 o también para evacuar alguna consulta a nuestro celular de la radio 091-028-578, como lo habíamos dicho anteriormente. Bueno, hoy vamos a tener un invitado, como siempre, todos los invitados son de lujo, al presidente de Crisol, Gastón Grisoni, pero antes tenemos algunas informaciones que algunas inclusive tienen que ver con la conversación que vamos a tener más adelante con Gastón. Y queríamos decir que, los defensores de los delincuentes de lesa humanidad han presentado un recurso intentando que se declaren nulas algunas condenas. El único fin evidente y real que persiguen es demorar las causas. En relación a esto, la semana que viene, en el programa de Crisol, vamos a tener la presencia del abogado Pablo Chargonia, del Observatorio Luso Ibarburu, y vamos a tener un panorama mucho más preciso de esta situación. Y relacionado con esto, tenemos que esto no es solamente una cuestión que se desarrolle acá en Uruguay, sino que en la Argentina también están pidiendo prisión domiciliaria los genocidas, porque prisión domiciliaria en Argentina, algunos legisladores defensores de los genocidas piden prisión domiciliaria para estos delincuentes de lesa humanidad. A este respecto, Manuel Cordero,
que está preso en la Argentina por innumerables y aberrantes delitos, difícilmente se podrá salvar con estas argucias regresivas, ya que desde Uruguay hay varios pedidos de extradición para este torturador y asesino. Capaz que con Gastón Grisoni también conversamos un poquitito sobre estos temas. El martes, algunas informaciones de cosas que pasaron y otras que van a pasar. El martes 20 de agosto a las 18 horas en el espacio Colabora se lanza el 5º libro de los años duros. En Arenal Grande está este espacio, Arenal Grande, entre Uruguay y Mercedes, aquí en Montevideo. Un especial saludo a Valdemar Taroco, por supuesto a Nivia, que estuvieron en el programa anterior, pero en especial a nuestro vicepresidente Valdemar Taroco de este programa. Días pasados se conmemoró el 14 de agosto, el aniversario, debí decir, de los mártires estudiantiles, y recordando la figura de Liber Arce, que fue asesinado justamente un 14 de agosto, pero de 1968. No queríamos pasar esta oportunidad porque es importante recordarlo, hubieron movilizaciones, en fin. En tal sentido, el 13 de agosto se realizó la inauguración por parte del municipio B de la Intendencia Municipal de las Obras en el espacio libre Mártires Estudiantiles en las calles Rivera y Jackson. Por eso tiene que ver esto también con los mártires estudiantiles, ¿no? En este nuevo espacio llamado Espacio Libre Mártires Estudiantiles en las calles Rivera y Jackson, acá en Montevideo. Una inauguración, tenemos la inauguración del sitio de memoria ex cárcel Cabildo, que se desarrolla el viernes 16 de agosto. Los que ven el programa después, bueno, ya habrá sido esto, pero para los que tienen oportunidad, el viernes 16 de agosto, hora 17, en Acevedo Díaz 1929. Esto es llevado adelante por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, Ley 19.641, Sitios de Memoria ex cárcel Cabildo y Red de Sitios de Memoria, por supuesto, apoya Crisol. Hay un festival por el pueblo palestino también, el sábado 17, hora 16, en la Plaza de las Pioneras, en Agraciada 2576, con entrada libre, rifa solidaria, y lo recaudado será donado al pueblo palestino. Apoyan Espacio Libre de Apartheid Uruguay y la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. Organiza colectivo de bandas independientes. Y finalmente, el pasado 12 de agosto se colocó una placa recordatoria en el cementerio de Rosario en memoria de los 50 años del asesinato de Rutilio Bentancur. La actividad fue patrocinada por su familia, amigos, con el apoyo del proyecto Memoria de Rosario, Memoria de Costa y Crisol. Y comenzando esta charla con el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, podríamos comenzar, si bien vamos a tratar sobre el tema de luces y sombras de la ley 18.033 y el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia, queríamos arrancar un poquito con esto que ha sucedido días pasados, que es que se encontraron restos en el batallón 14 de esta semana de un resto de otro cuerpo. Y ayer, o en días pasados, la Institución Nacional se hizo una conferencia de prensa exactamente, donde se aclaró que todavía no se tiene la identificación de quién es, pero se va rumbo a eso, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento y la hora en que nos estén viendo. Saludos a la audiencia, gracias por la invitación a estar en Crisol haciendo memoria. Realmente todavía seguimos bajo el impacto de este descubrimiento, de estos restos que nos están hablando de la barbarie con que se llevó a cabo la represión en nuestro país, el trabajo sistemático que se hizo para ocultar los restos, el esfuerzo grande que han hecho madres y familiares y parte del Estado uruguayo para seguir avanzando en la búsqueda de la verdad y de los restos de las compañeras y de los compañeros desaparecidos. Y bueno, la constancia de que es necesario seguir excavando sistemáticamente en el predio del Batallón 14, porque realmente a esta altura hay plena convicción de que se trata de un cementerio clandestino y habrá que esperar las próximas semanas para poder identificar los
el nombre exacto del compañero que fue asesinado y enterrado en esa fosa clandestina. A esta altura, con los elementos que se maneja, se ha descartado los nombres de las compañeras. Es un compañero sexo masculino y bueno, hay un número grande de compañeros que potencialmente podrían estar en estos requisitos que se han encontrado. Sí, otro de los temas que ha surgido en los últimos días es este ruido, o como se llamaba antiguamente, ringi-ranga, entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y el partido Cabildo Abierto, donde Cabildo Abierto interpela a uno de los miembros de la institución. ¿Cómo fue eso? Porque además, Crisol también sacó un comunicado sobre esto. Bueno, lo que ha habido ha sido un cuestionamiento de Cabildo Abierto al doctor Bernardo Legnani por el testimonio que brindó en la Comisión de Diputados cuando se abordó el proyecto de ley de prisión domiciliaria. El doctor Legnani expresó la opinión unánime del Consejo Directivo de la INDH cuestionando ese proyecto que podía abonar en alguna medida el camino de la impunidad, y fue cuestionado por Cabildo Abierto. Es decir, el doctor Legnani fue propuesto por Cabildo Abierto, pues es un especialista, un jurista renombrado, con experiencia, pero fue elegido por la Asamblea General. El planteo de Cabildo Abierto es desproporcionado y absolutamente fuera de lugar. Está bien. También relacionado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, Crisol manifiesta una gran inquietud por una situación que se dio en la última elección de la directiva de la institución, que con la interpretación de la ley, una ley que en alguna parte no es muy clara en cómo se eligen los candidatos. Entonces, Crisol estaría interesado en hacer una modificación para que quedara bien explícito quiénes proponen, quiénes eligen. Bueno, en realidad el planteo de Crisol desde hace varios meses es de que la ley 18.846, que fue un gran avance porque creó la Institución Nacional de Derechos Humanos para vigilar activamente la implementación de las normas de derechos humanos, y ese debe ser el principal cometido de la institución, además de promover, educar, pero la vigilancia activa como una herramienta que al servicio de los ciudadanos y de los ciudadanos más vulnerables ante situaciones que se puedan vivir. Lo que nosotros cuestionamos de la ley, que fue un gran avance, que debe ser perfeccionada, entendemos que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil deberían tener un mayor protagonismo, no en la vida diaria que tengan que ser consultados cada vez que se va a tomar una decisión. No, la sociedad civil debe tener la potestad de promover los integrantes o los candidatos a integrar la comisión directiva de la INDH y al mismo tiempo de elegirlos. Hasta el momento la ley 18.446 así le da un enorme protagonismo a los parlamentarios a la hora de proponer y de elegir. Y eso es un contrasentido, entendemos nosotros, porque un órgano destinado a controlar al sistema político no debería ser elegido por el sistema político, debería tener un rol protagónico en la elección y en la dirección la propia sociedad civil. En ese sentido, además, sus resoluciones deberían tener un carácter vinculante, cosa que hoy por hoy no existe. La INDH simplemente está en condiciones de emitir recomendaciones. Y nosotros pensamos que deben tener sin mayor fuerza. Esa es el planteo básico de Crisol. Tenemos el proyecto de ley, ya está pronto, es difícil, significa una modificación sustancial de esta institucionalidad, pero bueno, hay que empezar a trabajar en ese sentido. Hablaremos con el PCNT, con FUCBAN, con Madres y Familiares, con el resto de las organizaciones sociales, con el espectro de las organizaciones feministas, en fin, para que haya una modificación en la perspectiva a corto plazo de cambiar el sentido, pero con esa mirada.
la INDH debe tener una actitud crítica, vigilante de la situación en las cárceles, en los lugares donde están recluidos los menores, en los residenciales de los adultos mayores, en todos aquellos lugares básicamente donde hay constantes amenazas potenciales de violaciones a las normas de los derechos humanos de los sectores más desvalidos. Y a la Defensoría del Ciudadano, ¿no? Porque además en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Ciudadano, ¿no? Defensoría del Pueblo. Del pueblo. Porque a nivel de Montevideo está el defensor del ciudadano. Exacto. Muy bien. Y siguiendo con esto, bueno, entraríamos al tema de la ley 18.033, porque desde algunos lados se acusa a quienes perciben la pensión especial reparatoria de la ley 18.033 como una cosa oscura. Algunos la llaman la ley del guerrillero, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué se da este ataque? ¿Te parece a ti, Gastón? Bueno, vamos a aclarar de que básicamente quienes hablan despectivamente de esta pensión especial reparatoria son las personas que han estado vinculadas a las graves violaciones a los derechos humanos, es decir, que cuestionan fuertemente. Es cierto, hay personas que tuvieron activa participación en las actividades guerrilleras que cobran la pensión especial reparatoria, pero cobran esa pensión especial no en función de haber participado en esas actividades, sino que la cobran porque a la sociedad en su conjunto, a la mayoría de todas las personas, les parece que los estados no pueden torturar, que no pueden realizar lo que se les antoja, de que hay normas que deben ser tenidas en cuenta por los agentes y los funcionarios del Estado al llevar a cabo incluso las prácticas represivas. Entonces, en función de eso, es que hay un grupo importante de personas que integraban los grupos guerrilleros que fueron detenidos sin ninguna garantía, torturados, procesados por tribunales y que, bueno, se entendió al regresar a la democracia y a 20 años de estar en democracia, de que el Estado uruguayo debería tomar un conjunto de disposiciones de resarcir a las miles de personas que durante el periodo que va desde el 13 de junio del 68 hasta el 28 de febrero del año 85 fueron, de diferentes formas, agraviadas por el Estado uruguayo. Sí, además no se practicó una cosa que sí se practica cuando se procesa a algún genocida torturador, que es las garantías del debido proceso. O sea, en aquel momento no existían. Bueno, o simplemente se las pusieron en un bolsillo. Bueno, en realidad no existió ninguna garantía. Y la inmensa mayoría de los miles de ciudadanos que fueron privados de su libertad, incluso por periodos prolongados, pues fueron condenados por tribunales militares. Los tribunales militares no es un órgano independiente y autónomo. Los tribunales militares están siempre dependiendo de los mandos en actividad. Los mandos de la justicia militar en el periodo que va desde el 15 de abril del año 72 hasta el 28 de febrero del 85 eran los mandos de la dictadura, eran los mandos golpistas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los ciudadanos, la inmensa mayoría, fueron secuestrados, pasaron semanas incomunicados antes de verse ante un juez sumariante. Los jueces sumariantes eran parte de los equipos de interrogadores, es decir, además fueron encapuchados, esposados, toda esa barbaridad que se conoce. Bueno, en función de eso es que el Estado uruguayo, de acuerdo a las normas internacionales y a las propias disposiciones constitucionales que tenemos en nuestro país, entendió que era necesario, tomar una serie de disposiciones para resarcir, no solamente a los presos políticos. La ley 18.033 es básicamente una ley jubilatoria que contempla a las personas que fueron detenidas, a las que fueron requeridas, a las personas que fueron procesadas, también a las personas
que se tuvieron que ir al exilio, que tuvieron que emigrar, y también contempla a todas aquellas personas que fueron durante la huelga general despedidas en base al decreto 418 emitido el 4 de julio del año 73. Claro, gente que quedó sin sus empleos y al volver nuevamente a ser libres, o sea, a estar fuera de una cárcel, o sea, fuera de un campo de concentración, se veía totalmente imposibilitado, inclusive no solamente de desarrollar sus tareas profesionales, sino que además o de trabajar o de estudiar y continuar su carrera. O sea que una destrucción de su vida con retroactividad. Bueno, y la ley en 18.033 es básicamente, para el conjunto, una ley jubilatoria. Es decir, computa el plazo que las personas estuvieron detenidas, se fueron del país, estuvieron en la clandestinidad, a los efectos jubilatorios. Básicamente, y en función de todo eso, da una serie de beneficios que les permite jubilarse a los 60 años, con 10 años de aportes. Es decir, a la gran mayoría hay un tratamiento especial, que es el artículo 11, que es para aquellas personas que fueron procesadas formalmente o estuvieron más de un año de prisión sin condena de un tribunal a partir del 9 de febrero del 73. Hago esta precisión porque para Crisol las violaciones masivas sistemáticas de los derechos humanos comenzaron a partir del 15 de abril del año 72, cuando se decreta el estado de guerra interno y comienza a actuar la justicia militar para detener y condenar a todas las personas que tenían delitos como se llamaba, contra la seguridad del Estado. Es decir, que queda un grupo grande de personas que fueron condenadas por los tribunales militares, que fueron liberados antes del 9 de febrero y no son contemplados. Y si hay que hacer esa precisión, porque es un reclamo que siempre Crisol ha tenido. La gente dice, bueno, el golpe fue el 27 de junio, se habla el 9 de febrero. Bueno, desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos, que hay que resarcir de acuerdo a las disposiciones constitucionales, la fecha clave para nosotros es el 15 de abril. Y en ese sentido hay que tener presente de que hubo alrededor de 7.000 personas formalmente condenadas y procesadas por tribunales militares. No es una cifra menor. Uruguay llegó a tener más de 20.000 personas privadas de su libertad, según informe que tendrá en el año 76 la región militar número 1, y hubo 7.000 personas formalmente procesadas. Por la justicia militar. Por tribunales militares. Exactamente. Por tribunales militares. Bien. Dentro de 18.033 hay varias gradaciones y está la media PER, las pensiones heredables y la BPC adicional. Voy a aclarar un poquito para... Vamos a aclarar varias cosas. Sí. No existe la media PER. Exacto. Solamente existe la PER, que es la pensión especial reparatoria, que como su nombre lo indica, es una pensión indemnizatoria. Por eso el legislador le pone pensión especial reparatoria. Es decir, que es como una indemnización que se le otorga a esas personas que estuvieron privadas de su libertad y fueron formalmente procesados. Es bueno tenerlo en cuenta, que además la ley 18.033 fue aprobada en octubre del año 2006 con amplísimas mayorías parlamentarias. Prácticamente todo el espectro político y la inmensa mayoría de los parlamentarios, tanto senadores como diputados, la votaron. No, esta pregunta te la hago un poquito con maldad, ¿no? Porque es lo que anda a veces en la calle, o de alguna gente de manera malintencionada anda diciendo por ahí, o deformando la realidad. Bueno, por eso, lo que hay es la PER para artículo 11 de la ley 18.033. Después, el conjunto de los beneficiarios tienen derecho a percibir una jubilación especial, que lo remarcamos, o sea, es la jubilación especial prevista en el artículo 8 de la ley. Se pide, los beneficiarios de la ley tienen derecho a percibir 4 prestaciones, BPC, y una prestación adicional de carácter indemnizatorio que la otorga el artículo 14 de la ley 18.596.
no es media, pero es una jubilación y se tramita como una jubilación a los efectos prácticos. Por eso es necesario hacer esta aclaración. Es decir, es una jubilación especial, que se otorga. Después está el tema de que es transferible. Esa es una gran mentira, una gran farsa llevada adelante por Cabildo Abierto y todas esas personas que andan alrededor. Después que se aprobó la ley 18.033, se aprobó el decreto 106 en el año 2007 para regular la transmisión de esta pensión especial reparatoria. Entonces se entendió que la pensión especial reparatoria se iba a trasladar como una jubilación. Se entendía que la PER era una jubilación. Eso nunca estuvo de acuerdo. Y como toda jubilación, se le transmite a los cónyuges del sexo masculino o femenino, a los hijos menores y a los hijos discapacitados. Pero esto pasa en las cajas, en todas las cajas. Todas las cajas, claro. Caja policial, todo en el BPC. Cuando una persona tiene una jubilación y fallece, se transmite. ¿Es heredable? No, no es heredable. Es una pensión de sobrevivencia, pero es una gran mentira con la cual ellos siguen insistiendo permanentemente, de la misma manera que cada tanto, incluso ha salido en un programa del licenciado que no voy a mencionar, donde se dice, lo dice García Pinto, lo dice otra persona que volvió al país después de estar muchos años desaparecido y ahora se transforma en que nunca colaboró, pero ahora es más ferviente colaborador, cuestionando que los desaparecidos están cobrando una pensión. 1000 veces. Acá los desaparecidos en Uruguay están identificados. Son 198. No hay ninguno que esté vivo y ninguno cobra pensión. Porque acá en el Estado uruguayo, las personas detenidas desaparecidas no cobran la pensión. La pensión especial reparatoria solo lo cobran las expresas y los expresos políticos en las condiciones que hemos detallado. Ni las pensiones son heredables, ni hay detenidos desaparecidos que cobran pensiones. Es una falsedad que permanentemente la redictan y la difunden en las redes y en esos programas que son subvencionados por el Estado uruguayo. Es decir, es mentira. Estamos llegando al primer corte de la pausa publicitaria, pero es importante aclarar, para ingresar en el segundo bloque, de que el tema de los montos, además, porque se habla mucho de los montos en general, que esto es una sangría para el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Además, saber de que la ley reparatoria de la 18.033 prohíbe a los expresos políticos jubilarse. Eso parece una gran contradicción. Prohíbe jubilarse, en contraviniendo lo que sucede en toda la sociedad uruguaya, en la cual quien tiene una pensión por algún motivo en especial, como este caso que la ley 18.033, todos pueden jubilarse porque han aportado durante su vida y con su trabajo. Ese dinero le pertenece. Entonces, estas cositas las podemos dejar, si les parece bien, para el próximo bloque de Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Ya volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Y continuamos con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos con Gastón Grisoni, presidente de Crisol, y estábamos conversando sobre el tenor y las características de la ley reparatoria, la ley 18.033, y de todas las mentiras que se dicen por la prensa, por las redes, los comentarios que andan por ahí. Se dice muchas, inclusive barbaridades. Entre esas tantas barbaridades se dice, por ejemplo, que son un gasto enorme para el Estado, etcétera, etcétera, y que se da una pensión por haber luchado, por haber sido guerrillero, etcétera, etcétera. Todas esas barbaridades que se dicen. Y es en realidad por otros motivos, mucho más profundos, y que han dejado vidas destruidas de por vida, inclusive. Pero se hablan de los montos. Pero resulta que se trata de esconder a un elefante abajo de un canto rodado de playa. Una cosa así, una ridiculez. Porque, dígame, Gastón, la caja militar, la caja policial, ¿gasta mucho menos? Por ejemplo, para el BPS. Bueno, vamos a hacer varias precisiones. Yo se lo tiro así porque... Efectivamente, es decir, el cumplimiento de las disposiciones legales cuando el Estado hace daños es caro. Las violaciones a los derechos humanos le significan a la sociedad un enorme gasto. O cualquier cosa que uno haga en la sociedad para mejorar cualquier aspecto siempre cuesta. Bueno, pero las violaciones a los derechos humanos son costosas porque el Estado tiene que reparar. Y en ese sentido, y si las barbaridades que se llevan a cabo en Uruguay, esa masividad represiva, obviamente tiene un costo. Se calcula que desde que se implementó la ley hasta el momento actual se han desembolsado aparentemente, según cifras que dan, unos 1.000 millones de dólares. Si nosotros sacamos las cuentas, pues es una cuenta que en realidad asusta, 1.000 millones, pero hay que tener en cuenta que la caja militar o la caja del servicio de retiro, las Fuerzas Armadas, le ha venido costando al Uruguay desde hace 25 años aproximadamente 400 millones de dólares anual. Anuales. Anual. A usted multiplica por 10, ya tiene 4.000 millones. Y Bueno, por 20 ni le digo. Y si uno mira en el ejercicio pasado, la asistencia financiera por parte del Estado a la caja militar fue de 16 millones de pesos. La asistencia. La asistencia financiera, ¿por qué? Pero además al BPS el Estado lo tuvo que auxiliar, pero lo auxilió con 24 millones. Es decir, que el desembolso hacia el BPS que cubre a más de 500.000 de personas equivale a 24 millones y el servicio de la Fuerza Armada son 16 millones. Es decir, ese no es el proceso. O sea, que prácticamente la mitad de la asistencia que le da el Estado al Banco de Previsión Social se va para la caja militar. Exacto. Exactamente. Por otro lado... Y nosotros somos los culpables. Ahí está. Por otro lado, y también hay que tener en cuenta, porque se quiere presentar como que la ley 18.033 fue un negociado por el cual los que cobran eso son... No se sabe. La ley 18.033 es básicamente una ley jubilatoria de resarcimiento similar a la que en el año 1985 llevó adelante el doctor Sanguinetti, pero para la actividad privada. Para los funcionarios públicos salió en 1985, para la actividad privada se aprobó en el año 2006. Sí, recordemos que... 21 años después de haber vuelto a la democracia. Exactamente. Cuando había realidades que ya eran irreversibles. Exactamente. Ahora, recordemos que eran despedidos por el solo hecho de pensar o de opinar diferente, eran despedidos de su trabajo de toda la vida. Sí, exactamente. Ahora, ¿hay irregularidades? No hay ninguna irregularidad. Si uno mira la cantidad de gente que se presentó a la 18.033, uno se asombra. Porque en un país donde hubo más de 20.000 detenidos, una cifra similar de exiliados, 7.000 procesados, más despedidos en la huelga, resulta que a la ley 18.033
solamente se presentaron 11.500 personas. Y de esas 11.500 personas, que es un número bajo, más allá de que habían pasado 21 años, resulta que se amparó a 8.000. Es decir, que los representantes sociales que trabajamos ahí deberíamos mirar más críticamente, porque uno esperaría que de los que se presentan, el 90%. Por supuesto, siempre hay vivos y avivados. Se conoce la ley 18.033, el primer expediente que se presentó era un preso común. Eso es una anécdota que siempre maneja. Pero uno esperaría, y sin embargo el porcentaje de aprobación es de un 65%. La Comisión Especial de la Ley 18.033 siempre funcionó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ha mantenido la misma persona al frente durante todos estos años, una profesional de primer nivel, como la doctora Adriana Salambri, que a esta altura ha venido evolucionando, ya se va a jubilar prácticamente, pues se lleva desde que salió a la ley. Y también hay un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la doctora Gabriela Torres, y también por el BPS va la doctora Micaela Bentancur, que es el profesional del primer nivel. Se cumplen con todas las garantías del debido proceso y se le trata de dar las mayores garantías a todos los peticionantes. Y las cifras hablan evidentemente de un trabajo serio y profesional, porque realmente asombra la poca cantidad de amparos que ha habido en un país donde decimos hay 7.000 personas que fueron formalmente condenadas por tribunales militares y que pueden jubilarse. Lo que no pueden es cobrar la pensión especial reparatoria con su propia jubilación y pensión. Pueden jubilarse, pero no pueden cobrar la PER. Y si cobran la PER, no pueden jubilarse. Que es lo que Crisol viene cuestionando desde hace muchos años, y por eso el año pasado, en septiembre, presentamos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia reclamando la inconstitucionalidad de 3 incisos del artículo 11 de la Ley 18.033 a los efectos de que todas las personas beneficiarias de la PER o los familiares que perciben la pensión de sobrevivencia puedan cobrar esa pensión y al mismo tiempo su propia jubilación. Nosotros entendemos que las disposiciones anteriores de la Suprema Corte de Justicia con otras integración son erróneas, y porque además hay un hecho muy importante que fue lo que nos estimuló a nosotros a llevar adelante esta iniciativa con el estudio del doctor Leonardo Costa, Jorge Díaz, y donde está jugando un papel muy importante la doctora Sofía Mateo, es que de por medio hubo un pronunciamiento ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció y amparó a la viuda de un expreso político fallecido en el sentido de que es ilegítimo y violenta las normas vigentes el que tenga que renunciar a su propia jubilación, que en su caso era una pensión similar a una jubilación, para poder percibir la pensión especial reparatoria que le correspondía por el fallecimiento de su esposo. Ese caso fue hace 2 años, el Estado uruguayo reconoció y llegó a un acuerdo amistoso en ese caso, y bueno, eso fue lo que nos estimuló a nosotros a hacer este planteo masivo ante la Suprema Corte de Justicia, que ya les avisamos a los compañeras y compañeros, porque preguntan, que viene lento. Viene lento. Nosotros nos presentamos en septiembre del año pasado, éramos 896 expresas y expresos políticos, pensábamos que iba a haber un pronunciamiento para estos meses, en función de los promedios históricos, va lento. Sabemos que en principio se está estudiando. Recibimos una comunicación estas semanas para que aclaráramos una sentencia a la cual nos referíamos. O sea que la Suprema Corte de Justicia ya lo está tratando y no ha descartado
no ha descartado hasta el momento la petición nuestra en función de pronunciamientos anteriores, lo cual también lo valoramos positivamente. De todas maneras, también ya le avisamos a las compañeras y a los compañeros, esta semana hubo un hecho novedoso, también hay un expreso político que ya se había presentado ante la Suprema Corte de Justicia, que había sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia y que ya hizo este mismo reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hicimos el planteo ante la Suprema Corte de Justicia, y lo reiteramos y que quede claro, para poder ir a conversar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empapándonos del tema con los abogados estos calificados que tenemos, realmente pensamos que la Suprema Corte de Justicia debería darnos la razón, porque claramente la pensión especial reparatoria es una indemnización más allá de que la pague el Banco de Previsión Social. Y el propio Banco de Previsión Social no nos considera una jubilación. Dice que la pensión especial reparatoria es una pensión, más allá de que ellos lo pagan como podrían pagarse a través de alguna red comercial. Es decir, y además, tan es así que los fondos destinados a solventar la pensión especial reparatoria los provee Rentas Generales. O sea, no salen de las arcas del Banco de Previsión Social, No. Viene de Renta General. Específicamente, lo dice la misma ley, es clarísimo. Por lo tanto, la pensión especial reparatoria, aunque es parecida, no puede ser asimilada a una jubilación. Y esto pensamos que va a llevar a que la Suprema Corte de Justicia nos dé la razón, incluso en cuanto al reclamo de la retroactividad, porque ese es el otro aspecto que estamos reclamando. Claro, porque tiene que haber una retroactividad por todos los años que no se beneficiaron quienes aportaron durante muchos años con su trabajo. Exactamente. Y eso sí está en las arcas del Banco de Previsión Social. Y eso sí ha quedado en las arcas del Banco de Previsión. Esto es importante porque tú hacías referencia de que esto ya tiene caso donde el gobierno del Uruguay ha tenido que reconocer la razón de este planteo, o sea que la Suprema Corte de Justicia tiene más elementos para a ver si sale positivamente, ¿no? Sí, hay la sentencia Silvia Flores Mosquera, donde el Estado uruguayo acepta el requerimiento del planteo de la Comisión Interamericana. En este gobierno, ¿no? Hay que aclararlo, ¿no? En este gobierno, con las actuales autoridades. Fue este gobierno y reparó en todos los términos planteados precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se llegó en esa instancia a un acuerdo que se llama acuerdo amistoso. Es un acuerdo amistoso. Exacto. Lo que sí estamos esperando este pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que seguramente va a demorar algunos meses más. Estamos pensando noviembre, diciembre, pero lo que sí está claro es que a corto plazo van a haber novedades, ya sea porque hay un pronunciamiento explícito de la Suprema Corte de Justicia, que sería muy sensato, sería muy bueno, y entonces habría que pensar en una solución para todas aquellas personas que no entraron en el reclamo que organizó Crisol, por diferentes motivos, porque no estaban en el país, porque no se enteraron, y en todo caso también la redacción de una ley que contemple todas estas perspectivas. Lo cierto es que esto tiene que estar en la agenda de quienes aspiren a gobernar en el próximo quinquenio, ya sea por un pronunciamiento explícito de la Suprema Corte de Justicia o por demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber que llegar a un acuerdo amistoso y va a haber que tomar las previsiones. No es si se quiere poner en el programa o no. En este aspecto ya lo que se ha avanzado, va a haber que ir implementando una solución a corto plazo para además evitar seguir victimizando a las víctimas del terrorismo de Estado. Fue un gran error de la fuerza progresista cuando se implementó la 18.033 el no contemplar el derecho a las jubilaciones, que es un derecho constitucional
de la misma manera que es el derecho que tienen las víctimas a un resarcimiento y el mismo derecho que tenemos, obviamente, las víctimas a la justicia y a la verdad, que eso incluso fue refrendado por la resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia, cuando se declaró inconstitucional la ley de caducidad, porque uno de los aspectos que se señalaba en cuanto al cometido era de que se sometía el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Pero el segundo elemento que toma en cuenta esa resolución 365/2009, que fue redactada por el doctor Jorge Chediá, que sigue en la actividad y es un funcionario de confianza del gobierno, pero además se reclamaba el derecho a la justicia. La ley de caducidad violentaba el derecho a la justicia. Y además un elemento que hay que tenerlo en cuenta porque se quiere decir de que a veces se los está condenando, por ejemplo, al margen de la prescripción. La resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia dijo que la ley de caducidad era inconstitucional, pero además que no se debía contemplar el tiempo de vigencia de ella a los efectos del cómputo prescripcional de las graves violaciones a los derechos humanos. Son elementos importantes. Entonces, reivindicamos el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, a la memoria y también aquellos aspectos que tienen que ver con esa destrucción, ese sufrimiento ocasionado a las víctimas directas, a su núcleo familiar y también ese quiebre en lo que tiene que ver con la perspectiva de vida de las personas que fueron violentadas y que en Uruguay estuvieron un promedio de 6,8 años en promedio de prisión. No es poco tiempo. La prisión... Sin contar los tormentos. Sí, ahí está. La prisión prolongada, es decir, masiva, sistemática y prolongada, fue la metodología represiva priorizada por las Fuerzas Armadas para someter al pueblo uruguayo. Sí, acá hay otro tema también que Crisol constantemente lucha, que es el tema de la atención en salud, porque además es un colectivo que tiene sus características particulares, no solamente por el promedio de edad, sino que además hay una generación de hijos de aquel momento de los expresos políticos que padecieron también consecuencias. Y esa atención en salud en general con unas características de enfermedades que también tienen relación a ese tormento, ya que utilizamos la palabra, sufrido durante todo ese periodo de tiempo. ¿Cómo ves tú en este momento la situación de salud con los expresos y los hijos de los expresos? Con respecto a este tema, coincido totalmente. La salud, la atención en salud siempre es un aspecto importantísimo. No solamente para nuestro núcleo, sino en la vida de la sociedad. La buena atención en salud. Cuando se aprobó la ley 18.596, el artículo 10 establecía que se iba a poder optar el prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. A la hora de implementar ese aspecto del artículo 10 de la ley 18.596, se implementó, se salió en base al decreto 297 de 2010, que ya no contempló todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que se dijo que solamente no se iba a poder elegir, sino que había que optar solamente por el prestador público. Es decir, nosotros tenemos una diferencia de enfoque con respecto a cómo el decreto reglamentario que se aprobó en el año 2010. Posteriormente, logramos la creación de la Oficina de Atención a la Víctima del Terrorismo de Estado, donde hasta el momento se ha mantenido la señora Juana Taralo y un equipo de funcionarias con una enorme dedicación, con un gran trabajo, que efectivamente desde en el último gobierno hemos tenido grandes dificultades para implementar eso. Ya en el último año del gobierno del doctor Tabaré Vázquez tuvimos dificultades para que se cumpliera a cabalidad con los servicios. La asunción de este gobierno reaccionario inmundo
porque nos ha perjudicado extraordinariamente, ha agravado la situación en cuanto a la asistencia. Una aclaración, paréntesis. Es importante siempre recordar a los que nos están viendo o escuchando de que Crisol, al comenzar este gobierno, presentó varios pedidos para reunirse con el presidente de la República, como se reúnen los presidentes de la República con las instituciones sociales, etcétera, para intercambiar opiniones sobre varias situaciones que tienen que ver con los expresos, pero tienen que ver con el Estado uruguayo en general, ¿no? Y nunca siquiera se nos respondió. Exactamente, el presidente prescindió totalmente de nosotros, en caso omiso. Pero lo cierto es la realidad, ese es un problema de él, no nuestro. Sí, claro. Si se perdió la oportunidad. Pero era importante el dato, ¿no? Sí, pero es bueno dejarlo, sí. Por algo no nos quiso recibir y a pesar de que ha recibido en forma reiterada a los representantes a los representantes y familiares de los represores, de aquellas personas que han sido condenadas por estos delitos. A ellos siempre los ha recibido y ha demostrado su empatía emocional, su poco compromiso con las víctimas y que llevaron adelante el enfrentamiento al gobierno Pacheco Areco, a la dictadura y el terrorismo de Estado. Porque eso es lo que representa Crisol, somos las víctimas del terrorismo de Estado. No nos victimizamos, y si lo hicimos orgullosos, participamos, luchamos, sufrimos las consecuencias y reclamamos la vigencia de las leyes. Desde que asumió este gobierno ha habido enormes dificultades para la implementación de todas las disposiciones en materia de salud. Se suspendieron los pagos a los proveedores, se pusieron trabas administrativas y burocráticas. Cuando estamos hablando del problema no solamente estamos hablando de temas de lentes ni nada por eso, sino que además de gente profesionales que hacían atención psicológica, psiquiátrica. Exactamente, se suspendió durante 2 años la atención psiquiátrica. A los proveedores en las diferentes áreas que contempla se les dejó de pagar. Se cambiaron los mecanismos permanentemente y cada vez que se precisa algo hay una nueva disposición que obstaculiza, que dificulta, que enlentece. Y esto que ya había pasado en el último tramo de la administración Vázquez se agravó con este gobierno. Y es todo un tema que está en la agenda porque esperamos que el próximo gobierno, que esperamos además que sea un signo distinto al que tenemos actual, por lo menos a esta altura con lo que dicen las encuestas parece que vamos en ese sentido, pero bueno, es un tema que va a haber que resolver, que instrumentar. Hay que modificar lo que nos están dando y mejorarlo. Y la atención en salud es un tema importante, decisivo, que hay que tener. También tenemos varias reivindicaciones. Y si nosotros nos interesaría que el 14 de marzo, fecha se ha declarado Día de la y del expreso político. 14 de marzo del año 85 fue el día en que salieron las últimas y los últimos presos políticos de las cárceles de la dictadura. Nosotros queremos que el próximo Parlamento, apenas asuma, declare ese día con esas características, teniendo en cuenta que además se van a cumplir 40 años del retorno a la institucionalidad democrática. Son esos temas que tenemos ahí en la agenda que hay que resolver. Es importante que en la historia quede marcado quiénes lucharon por la democracia y quiénes no, porque a veces hay gente que se llena la boca con la palabra democracia, pero hay quienes que dejaron su sangre y sus vidas para conseguirla, ¿no? Exactamente, y nosotros básicamente representamos a esos miles de ciudadanas y ciudadanos que por diferentes actividades de oposición estuvieron privadas de su libertad y pagamos un duro precio por eso. Estamos orgullosos de haber contribuido, de haber sido parte de ese proceso del pueblo uruguayo, pues esta fue una gran gesta del pueblo uruguayo que se extendió también en todo el país y además con ese apoyo extraordinario de miles de uruguayas y de uruguayos que estaban en el exterior, que vivieron ese exilio de cara al país, brindaron solidaridad y ayudaron y contribuyeron a ese enorme aislamiento internacional que vivió nuestro país y que generó las condiciones para ese regreso a la democracia con las peculiaridades que tuvo en ese momento.
Sí, qué importante todo esto porque hay como una campaña, no solamente pidiendo la prisión domiciliaria para los, entre comillas, viejitos, que parece que por tener determinada edad no fueran culpables de cosas aberrantes que sucedieron en este país, no solamente en nuestro país, pero estamos hablando de Uruguay, sino que además esta situación de querer reescribir la historia es una forma de tratar de reescribir la historia, de mentir en definitiva de lo que realmente pasó en el Uruguay frente a las nuevas generaciones. Bueno, eso es una tarea permanente y constante que llevan adelante las personas que estuvieron involucradas en la dictadura y en el terrorismo de Estado. Hay que tener en cuenta en ese sentido que la dictadura fue parte de un proceso destinado a modificar la estructura económica del país. Fue la respuesta de los dueños del poder ante la crisis que se manifestaba, los reclamos de la sociedad y la readecuación del sistema para seguir persiguiendo. En función de eso, para aplicar ese programa económico hubo que hacer lo que se hizo. Asesinar 200 personas, desaparecer otras 200, detener a miles, obligar a miles, disciplinar a la sociedad. Aplicar el terror para poder aplicar una política económica que en un sistema democrático es imposible aplicar porque se tendría la contrapartida de un pueblo que reaccionaría. Exacto. Y los dueños del poder siguen siendo los mismos dueños del poder, históricamente, como sectores sociales. Y esos son los que en alguna medida apañan, ayudan, estimulan. El diario El País, que era el vocero oficial de la dictadura durante todo ese periodo, sigue siendo el vocero de esos mismos sectores. Claro. Es la misma realidad. Y los sectores sociales que apoyaron a la dictadura siguen apoyando determinadas posiciones y obstaculizando y financiando las acciones de toda esta gente. Muy bien, Gastón. ¿Algo más que quieras decir? Estamos llegando cerca del final del programa. No, es que este martes a la hora 18 en el Espacio Colabora, Uruguay Arenal Grande, vamos a presentar Crónica de los Años Duros 5, que está muy bueno, es el mejor trabajo que han hecho Valdemar, José Pedro Olivera y Nivia López. Es un gran esfuerzo, se recogen muchas anécdotas, historias, cosas muy interesantes, muy lindas, y que es un esfuerzo que vale la pena que hace Crisol, porque hay que seguir contribuyendo con los granos de arena a esta construcción del relato histórico, pero también de los anónimos, de las personas humildes que estaban ahí y que bueno, que contribuyan y se involucran. Sí, recordemos que Crónica de los Años Duros es, como decías tú, un gran esfuerzo de Valdemar, de José, de Nivia. Desde ya reiteramos un saludo a Valdemar, desde aquí, nuestro vicepresidente, y que son recopilación de pequeñas historias escritas por gente que no es escritora, pero sí cuenta sus vivencias. Y vivencias por momentos que sacuden la memoria, sacuden los sentimientos, y que bueno, que escrito por las manos en definitivas del pueblo, de esa parte del pueblo que tuvo que pasar un sacrificio mayor que el resto, tal vez. Pero bueno, seguramente va a salir un tomo 6, porque como viene la mano, sí, me parece que va a salir un tomo 6. Por ahora vamos a ir siguiendo. Exactamente. Bueno, estamos llegando al final de Haciendo Memoria, hoy con la presencia del presidente de Crisol, Gastón Grisoni. Hemos hecho un repaso sobre lo que trata la ley 18.033, en la lucha que está Crisol para hacer modificaciones a la ley 18.033, que nosotros pensamos que si bien fue un gran logro, tiene carencias que es justo que se subsanen. Por eso el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia. También repasamos algunas de las mentiras que se dicen en la sociedad uruguaya sobre tema de montos, todo. Parece aquellas historias que se le decían a los niños sobre el cuco y sobre esas cosas raras, que se llevan la plata, y se quedó demostrado que en definitiva hay quienes se llevan la mitad de los subsidios del Estado al Banco de Previsión Social, pero de eso no se habla, ¿no? Y bueno, y muchas cositas más que fue muy interesante. Bueno, desde ya, muchas gracias, Gastón, por haber participado del programa, y nos estamos viendo la semana que viene
con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y como siempre les decimos, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.